Buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Hoy con el cuarto tema de Historia Universal, el imperialismo. Muy bien, el imperialismo. Como ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de imperialismo hablamos de dominio total, ¿no? Eh, Aproximadamente en el siglo XVIII al XIX se sucede este imperialismo en el mundo entero, ¿no? Este periodo comprende pues la economía del mundo y sus interdependencias. En esto podemos encontrar la industrialización europea que se dispone pues al reparto de territorios, ¿no? Los grandes países, económicamente hablando, ricos, quieren repartirse todo lo que es África y en la conferencia de Berlín, ¿no? Acuerdan este tema. Sobre todo el sistema de dominación llamado imperialismo, ¿no? El imperialismo, ¿por qué? Porque tenía mucho dinero, o sea, capital. Con la posteridad de disputas territoriales, ¿no? Y se apropian de los mercados, de las fuentes de materia prima, en la que se da pues la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1919. Son las potencias grandes, altamente industrializadas europeas que se enfrentan, ¿no? Entre las que podemos encontrar está Inglaterra, Alemania, Francia, las que son las que buscan la apropiación del control de los territorios donde ellos puedan sacar la materia prima sin pago, ¿no? Muy bien. Ellos no les interesa nada y se quieren asegurar sus nuevos campos de inversión para poder obtener materia prima gratuita y no pagar nada, como les vuelvo a decir, ¿no? Bien, las causas que dan inicio al imperialismo son en primer lugar causas económicas, ¿sí? La necesidad de tener nuevas fuentes de materias primas, ¿no? Para el avance industrial y comercial de sus países. Asimismo, también tenemos causas políticas, ¿no? Que son las que buscan la estrategia y el prestigio internacional por parte de los industrializados. También podemos encontrar otra causa, la demográfica, la necesidad de llevar a las colonias y a las zonas de influencia los excesos de la población de los países potencia. Otra causa, pues la ideológica, el desarrollo del fomento de las ideas racistas que hablaban de la superioridad de los pueblos de raza blanca, ¿no? Sobre las ciudades que tenían un pueblo considerado diverso en etnia, ¿no? Y en raza. Entonces, por ejemplo, ¿a qué países han dominado los ingleses y los franceses? África, ¿sí? África, Sudamérica también, ¿ya? Parte de la India también, ¿ya? Muy bien. Entre esas causas, ¿no? Causas del imperialismo. También podemos encontrar las formas administrativas, las cuales ellos lograban en las zonas de influencia, ¿no? El autogobierno que instauraron con la exclusividad de las posesiones británicas, ¿no? Los países dominados tenían pues la fuerza de la población europea, el sistema legislativo, el gobierno autónomo en cuestiones económicas, sociales y políticas, ¿no? Un gobernador nombrado por la metrópoli que representaba al suyo, como teníamos acá en el Perú. Por ejemplo, España, que mandó a sus virreyes, ¿no? Para gobernar. El rey nunca vino durante el virreinato acá, solamente el virrey y digamos, sus ayudantes, ¿no? Bien, asimismo hacían Inglaterra y Francia, dejaban a un rey aquí y allá, ¿no?
También teníamos la forma de el protectorado acá en Perú. También hubo protectorados europeos, ¿no? Sobre todo en África, ¿no? Se instauran en los países donde las autoridades políticas nativas locales gobernaban a sus países, pero aceptaban ser dirigidos, manipulados, protegidos por extranjeros. ¿Para qué? Para poder controlar y manejar explotando sus riquezas. También teníamos el otro sistema, ¿no? Del autogobierno y también el sistema de colonias. En este caso, las potencias extranjeras, estas pues se ocupaban en forma directa de los gobiernos de los países a los cuales sometían mediante el envío de civiles militares, ¿no? Y virreyes. Esto implica un control económico y político y un abordaje e invasión de sus lugares. Este sistema fue el más extendido, pues se impuso en todo África e Indochina. Tendríamos que decir también en el Perú, ¿no? Pero eso fue de España. Muy bien, acá encontramos entonces en el imperialismo un imperialismo absolutista en algunas oportunidades, ¿no? Se enviaba a los países misiones civilizadoras. Las misiones europeas contribuyeron a la colonización de África desde la perspectiva evangelizadora, desempeñando labores educativas, sanitarias y caritativas. Fueron abanderados de la abolición los británicos, ¿no? Que acuñaron siempre sus mejores ideas en el comercio, en la civilización, como modelo de colonización. Extraído estos conocimientos, ¿no? De las experiencias de los anteriores. También se da en esta parte de Europa, ¿no? En las últimas décadas del siglo XIX, el reparto colonial. Se agencian de materia prima, controlan el territorio, las zonas de influencia. Las potencias industriales inician una carrera hacia el control de los siguientes territorios. Primeramente, invaden el mar Mediterráneo, el canal de Suez, zona estratégica que une el Mediterráneo con el Mar Rojo, a través de Egipto. Francia inicia sus exploraciones en el Sahara y establece un protectorado en Tunisia, 1883. Inglaterra establece un protectorado en Egipto, 1882. Es así, estamos hablando del Mediterráneo. Ahora vamos a ver lo que pasa en la África Negra. Se lleva a cabo conferencias de Berlín con objetivo de regularizar las posesiones coloniales y las ya existentes. Participan 14 países, siendo los más preponderantes Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Cada uno quería pues parte de esta Europa para ellos, ¿cierto? Luego por el Extremo Oriente, Gran Bretaña, ¿no? Se apodera de los protectorados de Afganistán y Birmania en forma agresiva, ¿no? Invade este país y le toma posesión. Francia controla al sudeste asiático, Hanoi, Anán, Toquín y Laos. Exactamente, eso es después de la conferencia de Berlín, que se establece el protectorado en Togo, en África, en Namibia, en todo esto, en toda la población, ¿no? Mucha dureza contra los lugareños y sobre todo contra el pueblo hebreo. Bien, la imposición del Imperio Británico. El Imperio Británico, o sea, Inglaterra, ¿no? Desarrolla el reinado de la reina Victoria en 1837 a 1901. Uno de los portavoces más expansivos es el inglés, el primer ministro Benjamín Disraeli. Entre las posesiones coloniales inglesas podemos encontrar a Hong Kong, que se convierte en colonia británica, la India, colonia de explotación básica. Egipto vende sus acciones del canal de Suez a Gran Bretaña y Birmania se convierte en colonia inglesa. Todo esto lo encontramos en el imperialismo inglés, ¿ya? Ahora vamos a ver los franceses. Por su parte, Francia, a pesar de ser pequeño, aparentemente,
¿no? También tiene sus ambiciones y logra pues el desarrollo y el impulso teórico del primer ministro francés Jules Ferry, quien sostiene que Francia tenía la misión civilizadora en el mundo. Las principales posesiones coloniales francesas fueron las siguientes. En 1885 a 1886, Madagascar. Sudán, Níger, Costa de Marfil, 1892. África Occidental, el Chad y Gabón, 1904. África Ecuatorial, 1910. Y Marruecos en 1912. En Asia, sus principales dominios coloniales fueron Indochina y Cochinchina, al sudeste asiático. El imperio alemán se desarrolló en buena parte gracias a la labor del impulso del emperador Guillermo II y su gran canciller Otto von Bismarck en el siglo XIX. Sus principales colonias fueron Tanganica, Togo, Camerún y Nueva Guinea. Asimismo, el imperio italiano logra también sus principales posesiones coloniales, entre las cuales podemos encontrar a Eritrea y Somalia, Tripolitana y Cirenaica, ¿no? Bien, estas invasiones y estas posesiones las podemos encontrar en la narración, la obra de El sueño del Celta, escrita por Mario Vargas Llosa, que narra las denuncias que el Sir Roger Casement hizo sobre los abusos del sistema colonial en el Congo belga. No olvidar eso, ¿ya? Bien, vamos a ver qué consecuencias ha traído todo este imperialismo en Europa. Lo primero que trajo fue el surgimiento de los bloques políticos militares entre las potencias mundiales, las cuales serán pues luego protagonistas de un sinnúmero de guerras internacionales para poder seguir controlando los territorios como mercados y materias primas propios de cada uno de los países que invadía. A consecuencia de este dominio, la imposición cultural surgen ideas nacionalistas y anticolonialistas que rechazan el dominio y la dependencia, llegando a plantear la independencia de esos países en Asia y África. Otra de las consecuencias, las más importantes, el imperialismo que generó un gran subdesarrollo y atraso económico en los países y territorios a los cuales fueron dominando. Realmente no fue un avance, sino por lo contrario, un atraso. ¿Sí? Muy bien. Podemos encontrar entonces estas anotaciones en nuestro libro. Está muy cortito, aunque este tema es bastante amplio, mucho más largo de lo que se ve, ¿no? Y encontramos pues los abusos de Inglaterra, que ya tenía dinero que entraba por ejemplo, de nosotros. ¿Por qué? Porque hizo préstamos para la independencia y luego también a los primeros presidentes del Perú, ¿cierto? Tenía dinero que ya le entraba de nuestra parte y también de otros lugares. Asimismo, ¿no? Se apodera también de las Islas Malvinas acá en Argentina, ¿sí? También tiene ahí poderíos, imagínense, no solamente África, también en América, en Sudamérica. Bien, encontramos también a Francia con sus ambiciones, ¿no? Alemania con sus ambiciones y el invadir lugares africanos, primeramente por su petróleo, segundo por sus tierras, por sus piedras preciosas, tercero por la materia prima que ellos podían utilizar para la industria sin ganar nada, ¿no? Y encima abusaban y maltrataban a los lugareños propios de las etnias africanas. Es un tema bastante, nos hace pensar mucho en la discriminación racial, en el abuso de los que más tienen, ¿no? De los que más tienen, definitivamente. Vamos a hacer entonces nuestro cuestionario en el cual siempre yo les estoy ayudando, ¿ya? La primera pregunta, la necesidad de nuevas fuentes
de materias primas y mercados por parte de las potencias mundiales industriales es considerada una causa política del imperialismo. 2. Fue el canciller Guillermo II el gran impulsor del imperialismo alemán. Nos referimos a von Bismarck. 3. El fenómeno histórico comprendido entre los años 1870 y 1914, en el que la economía de todo el mundo alcanzó una gran independencia y donde los países altamente desarrollados se apropiaban y controlaban el territorio fuera de sus fronteras. Se llamó el imperialismo. 4. En el contexto del imperialismo establece un protectorado en Egipto. ¿Quién? Inglaterra. ¿Ya? No es un personaje protagonista del imperialismo Adolfo Hitler. Está considerada como la principal potencia industrial y marítima Inglaterra. El colonialismo británico de la era victoriana del siglo XIX tuvo entre sus motivaciones principales a los intereses económicos, ¿ya? Siguiente pregunta. La reina Victoria I fue proclamada emperatriz de la India. Victoria I, agréguenle ahí, Victoria I, ¿ya? Bien. Siguiente pregunta. Se instauró en los países donde las autoridades políticas nativas y locales gobernaban sus territorios, pero aceptaban ser dirigidos y manipulados por las potencias extranjeras con el fin de manejar, explotar y controlar sus riquezas. Muy bien. ¿Eso qué fue? La respuesta es la letra D. La letra D. Apoyados por los dirigentes políticos sudamericanos, monopolizaron el mercado en el siglo XIX. Bien, queridos alumnos, a leer un poquito más acerca de este tema, ¿no? A prepararse también para las exposiciones que tienen a partir del 5 de octubre al 9 de octubre, exposición de ciencias sociales, ¿ya? Las mejores exposiciones serán pues presentadas en el día del logro, así es que a prepararse con bastante afán y responsabilidad. Conmigo será hasta la próxima clase, cuídense mucho, buenos días, bendiciones.